Prosuma sobre esta problemática. Yo digo, no debería ser problemática, sino que es parte de la dinámica del sistema de educación, pero lamentablemente nunca se ha logrado establecer reglas claras. Lamentablemente cada gobierno que llega cambia las mismas, y esto del COVID-19 de alguna manera lo único que ha mostrado es las improvisaciones que en el pasado se han tenido en materia educativa. Es un gusto tenerlo esta mañana y poder conversar sobre estos temas que tienen que ver con la parte educativa. Adelante, profesor. Buenos días, Javier, un gusto poder conversar con usted en esta primera ocasión. Soy secretario de formación del COPRUN, pero estamos muy contentos de estar acá. Sin duda que estamos en un momento bien complicado en el sistema educativo. El gobierno, a través del ministro de Educación, ha insistido en que hay que ir a clases. Desde el Colprosuma, ¿cuál es la posición que ustedes mantienen? Bueno, le digo una vez más, yo soy dirigente del COPRUN, porque compañeros del Colprosuma tienen otra posición muy diferente a la nuestra. Nosotros desde el COPRUN hemos planteado algunas condicionantes para el retorno a clases. A nosotros nos parece altamente irresponsable el planteamiento que ha hecho el gobierno de hacer un retorno en este momento. En primera instancia, debemos de partir que la crisis del sistema educativo no es resultado de la pandemia de la COVID-19. La crisis del sistema educativo es resultado de muchísimas políticas que se han venido generando en nuestro... Sí. Bueno, estamos con el presidente del COPRUN, con las disculpas del caso ahí del buen amigo don Daniel Esponda. Vamos a tratar de recuperar la imagen. Una vez que la tengamos ahí, compañero, la hemos recuperado. Daniel Esponda es el presidente del COPRUN. Vamos a ver acá. Estamos esta mañana, es el presidente del COPRUN, con las disculpas del caso aquí, distinguido maestro, es del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras. Continuamos, vamos a ver si recuperamos la imagen, hemos perdido ahí momentáneamente, profesor. Sí, bueno, entonces vamos a esperar a ver qué es lo que ha ocurrido con secretario de formación del COPRUN. Sí, disculpe ahí el error, profesor, imperdonable es este error. El secretario de formación del COPRUN, vamos a tratar de recuperar nuevamente la señal del profesor Esponda, Daniel Esponda, para seguir abordando esta problemática. Sí, ya aquí se lo mando. Vamos a ver, vamos a probar nuevamente ahí con el secretario de formación del COPRUN sobre esta temática que tiene que ver con el sistema educativo nacional. Qué improvisación las que hay en el sistema educativo nacional, la improvisación de manera permanente. Cuando ya lo tengamos, me avisa Darwin ahí, por favor. Que hemos tenido ahí un pequeño inconveniente que lo vamos a tratar de superar de manera inmediata. Si quiere, vamos a una breve pausa para que volvamos con el profesor. Vamos a hacer lo pertinente para poder tenerlo ya en pantalla. Una breve pausa y ya regresamos. Continuamos con más.
Atención, mucha atención, auditorio de toda la República, esta información de última hora. Y atención, información de última hora de la tormenta tropical Iota, información de última hora. Todas las pertenencias se nos han ido en vano. Toda la casa yo sentía. En vivo y en directo con Cholusat Sur informando. Atención, mucha atención, Cholusat Sur informando. Joe Biden dio la sorpresa y se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro centro de cómputo va a registrar que ya votó. Que el CNE sigue trabajando. Con el corazón en la mano les digo que la estaba esperando. El estudio realizado la decisión preventiva del señor Marco Antonio Gran Corrales. Estamos donde está la noticia. Esdras Amado López, Cholusat Sur. Cooperativa Sagrada Familia presenta la primera tarjeta de crédito del sector cooperativo en Honduras. Credit Hub, tu tarjeta. Descubre un nuevo mundo sin contacto, en línea, sin filas, totalmente seguro y práctico. Porque detrás de todos esos momentos que hacen más bonita tu vida, está Credit Hub, tu tarjeta. Solicita tu tarjeta de crédito ya. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. A ver, ya vimos que las sedes son espacios muy atractivos para la inversión nacional y extranjera, y su objetivo es generar empleos masivos y dar a los trabajadores servicios de calidad e infraestructura. Las sedes se administran de manera autónoma, como los municipios, lo que significa tomar sus propias decisiones en cuanto al orden local y el manejo de sus recursos. Como los municipios, las sedes están sujetas a la Constitución de la República y su seguridad es salvaguardada por las Fuerzas Armadas. Y como son espacios sujetos a las leyes hondureñas, ¿qué cree? Que sí pagan impuestos. En pocas palabras, las sedes no son un Estado independiente, ni están violando la soberanía nacional, como Hong Kong, Shanghái o Dubái, zonas de desarrollo económico que le dieron un empuje meteórico a la economía sin dejar de ser parte de sus países. Sede es empleo, sede es progreso. ¿Qué celebramos en el Bicentenario? Hoy celebro que tengo salud, que somos un pueblo independiente, somos alegres y orgullosos. Es tener a mis hijos, son mi mayor orgullo, son el motivo para seguir adelante. Honduras hoy cumple 200 años de ser una nación que no se cae ante los problemas, siempre resolvemos. ¡Ay! De que conseguí chamba, ahora puedo dar pisto a la casa. El Bicentenario es una fiesta de alegría, de orgullo de ser hondureño, porque eso es lo que nos une, todos somos catrachos. Celebramos a nuestro pueblo, a nuestra Honduras valiente de paz. Celebramos los primeros 200 años. En Honduras celebramos el Bicentenario. Celebramos que somos una nación independiente en la que millones de hondureños y hondureñas se levantan día a día a escribir su propia historia, orgullosos de pertenecer a esta tierra. Hoy cumplimos 200 años de Honduras, 200 años de orgullo. Cooperativa 15 de septiembre, su cooperativa de ahorro y crédito, fundada el 15 de septiembre de 1958, sigue creciendo con paso firme. Y en este 62 aniversario, seguiremos siendo la pionera del cooperativismo en Honduras, fomentando el ahorro como medio para prevenir el futuro, brindando servicios y muchos beneficios a nuestros afiliados en todas nuestras filiales. Cooperativa 15 de septiembre, toda una trayectoria financiera en 62 años, acompañándote siempre. Venga, acérquese y sea parte de la 15. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica en nuestro 62 aniversario. No es lo que tenemos, sino cómo lo usamos. Esta
el audio. Canal 36. Tenemos el audio ahí. Tranquilo ahí. Tengo al secretario de Formación del COPRUN. Mis disculpas, profesor Daniel Esponda. Mis más sinceras disculpas. Esto no puede ocurrir en el periodismo, pero siempre hay una primera vez y yo extrañado porque usted es de los guerreros ahí del COPRUN. Correcto. Tengo vuelvo a presentarlo porque habíamos tenido ahí un pequeño problema técnico, pero lo hemos superado. El profesor Daniel Esponda, quien es secretario de Formación de lo que es el COPRUN. Profesor, habíamos iniciado hablando sobre esta problemática. Desde el COPRUN, entonces, ¿cuál es la posición frente a esta decisión del gobierno de ir a clases presenciales? He escuchado algunas opiniones de otros dirigentes magisteriales y por eso lo he invitado para que usted establezca también cuál es el punto de vista del COPRUN, un colegio de educación, de los maestros de educación media que es importante en el país. Bueno, primero hablábamos que la crisis del sistema educativo no es resultado de la pandemia, que la pandemia lo único que ha hecho es evidenciar aún más los problemas que nosotros tenemos en nuestro país, no solamente en el tema educativo, sino también en el tema sanitario. Hay algunos elementos previos que los debemos de tomar en cuenta, Javier, para poder tomar una decisión si retornamos o no retornamos. A nosotros nos parece que el gobierno ha hecho o ha instalado una matriz mediática, sobre todo en los medios de comunicación corporativos, donde se ha querido hacer ver que nosotros los maestros no queremos ir a clases porque somos haraganes, o que los niños están sufriendo enormemente porque no hay clases presenciales. Primero decirle que, por ejemplo, aquí en Francisco Morazán, de cada 100 centros educativos, menos de 30 tienen tubería de agua potable. En la historia de nuestro país, los niños hondureños y las niñas hondureñas que han ido a la escuela, han ido a escuelas sin agua potable. Eso ha sido una constante. Y lo más terrible de todo es que ya pareciera que es casi normal. Y hemos escuchado hasta defensores de derechos humanos acreditados en nuestro país, diciendo pues que no importa que los niños vayan a las escuelas sin agua potable, que a nosotros eso nos parece una enorme tragedia como país. Por otro lado, Javier, el gobierno ha dicho que está arreglando las escuelas y está arreglando 600 centros educativos a nivel nacional que no representan ni siquiera el 3% de los centros educativos en todo el país. No tenemos medidas de bioseguridad ni hasta el día de hoy o ayer que comenzaron supuestamente las clases de manera semipresencial, nos han dicho cuáles son los centros y cuáles son los municipios que se van a reaperturar. Entonces no hay claro un protocolo definido. Nosotros hemos planteado 3 condicionantes para el retorno. Lo primero es tener el tema de la vacunación en el sector docente y vacunar a todos los estudiantes mayores de 12 años o 16 años que permite la vacunación. Segundo, tener todas las medidas de bioseguridad en los centros educativos, es decir, al menos agua potable, jabón, insumos de bioseguridad como la mascarilla, el gel de manos y algunos otros elementos. Y en tercera instancia, un protocolo de bioseguridad que le diga a los niños cómo desplazarse de su casa a los centros educativos, cómo permanecer en el centro educativo, pero también que nos diga qué hacer en caso de que alguien se contagie. A nosotros nos preocupa que el ministro, no sé si por una ligereza o por su falta de capacidad para gestionar el sistema educativo, ha dicho que se van a aperturar municipios, por ejemplo, como Aluarén, Curarén, Reitoca, San Miguelito y La Libertad, que son de los municipios más pobres de Francisco Morazán y los más alejados. Nos debemos de hacer preguntas como la siguiente, don Javier. Si un niño se infecta, se contagia en esos municipios, ¿a qué sala triaje lo vamos a mandar o a qué sala COVID lo vamos a mandar? Porque esos municipios, la sala COVID más cercana está aquí en Tegucigalpa, a más de 3 horas y media de camino, porque esa pobre gente lo que tiene son caminos de herradura. Entonces, nada de eso está dicho también. Por otro lado, en el tema de los datos de la pandemia, nosotros ya tenemos de estar en este programa 24 minutos. Ya murió un compatriota cada 15 minutos y estamos a escasos 6 minutos que muera otro compatriota, porque cada 15 minutos está falleciendo un hondureño a causa del COVID-19 y tenemos los porcentajes más altos de contagio ahora recién en el mes de julio que acaba de terminar y los índices más altos de mortalidad. Somos el segundo país del mundo que menos ha vacunado. En este momento Honduras no ha vacunado ni siquiera al 4.5% de la población hondureña. Y pues
No sé en realidad partiendo de qué elementos, con todo esto que ya he dicho, que no lo digo yo, son datos del INE, son datos que tienen los médicos, son datos que tiene el BID. No sé en la cabeza de quién se les ocurre que en medio de este desastre que tenemos, debemos de retornar de manera semipresencial. Claro, pero aquí hay es cuestión tripartita, maestros, padres de familia y el gobierno. Y creo que esto de la pandemia lo que vino a demostrar es lo mal que ha estado las políticas públicas en materia educativa, porque los centros educativos pudieron haberse recuperado durante esta época del COVID-19, poder restablecer, porque se ha estado invirtiendo dinero en otras cosas y no precisamente en la parte educativa. Veo hasta con sorpresa que el tema educativo no es tema de campaña por parte de los partidos políticos, sino que siempre se habla de, muy general, el tema, dice, vamos a abordar el tema de la educación, la salud, la seguridad, pero abordar desde qué dinámica es la que van a imponer en el sistema educativo es complicado, porque entonces significa que el próximo gobierno también va a ir a improvisar, cualquiera que sea el que gane, va a ir a improvisar en el sistema, podría ir a improvisar en el próximo gobierno en lo que es el área educativa. Bueno, Javier, la tarea no es fácil, y le digo por los datos que nos ha revelado el BID. Según el BID, para el año 2014, que la infraestructura escolar estaba mejor que hoy, se necesitaban 162 millones de dólares para reconstruir las escuelas en Honduras. Apenas el 3% de las escuelas en Honduras necesitan reparaciones mínimas, como pintar, qué sé yo, arreglar un llavín. Pero casi el 65% de las escuelas en Honduras necesitan reparación bastante fuerte, y rondando el 35% necesitan reconstrucción total. Eso por un lado. La otra cosa, Javier, es que debemos de entender que las políticas emanadas en los últimos 20 gobiernos y acentuadas en estos 12 gobiernos del Partido Nacional, lo que han traído consigo es saqueo, y en el tema educativo es un abandono. Entonces, ¿qué sucede? Las escuelas en Honduras han quedado prácticamente en el abandono, y hemos vivido un proceso silencioso de privatización, donde los docentes, junto a las madres y los padres de familia, en nuestros bolsillos estamos costeando. Si en una escuela hace falta una pizarra, los profesores con las madres y los padres de familia compramos la pizarra. Si en un centro educativo hay que imprimir boletas de calificaciones, con dinero de las madres, los padres de familia y los profesores compramos el papel, la tinta y las impresoras para tirar las calificaciones. El reto que tenemos en el sector de educación no es poco, pero es bastante superable. Lo que hace falta aquí, Javier, es una alta gestión. Y mire, le voy a mencionar algunos ministros que hemos tenido en los últimos 12 años. Tuvimos a Alejandro Ventura, que en paz descanse, que fue ministro de Educación, pero era dirigente magisterial, o fue directivo magisterial porque no dirigía a nadie, y sus políticas educativas fueron terribles, sobre todo para la administración del sistema. Después tuvimos al ministro Escoto, que el ministro Escoto no conocía el sistema, digamos que a punta de fuego y sangre logró la gobernabilidad del sistema. Después tuvimos a Marcial Solís, que tampoco conocía el sistema, es economista. Después tuvimos a la doctora Rutilia, que se encargó mucho del tema administrativo, pero ahí en el nivel central no tuvo un gran impacto en el sistema. Y hoy tenemos al ingeniero forestal Arnaldo Hueso, dirigiendo la Secretaría de Educación. Entonces, claro, no existe un verdadero proyecto, digamos, que garantice el rescate del derecho a la educación. En contraposición a eso, la ley fundamental que aprobó el Partido Nacional en el año 2011 ha venido a menoscabar el derecho a la educación. Nosotros estamos planteando la refundación del sistema educativo para hacer dos cosas. La primera es construir una educación para la vida. ¿Qué es eso de la educación para la vida? Pues bueno, es formar la hondureña y el hondureño que necesita este país para poder salir adelante. Es decir, con los valores, con los principios, con las conductas, con la costumbre, con el tema cultural que necesita el país. Y por otro lado necesitamos, Javier, una educación para el trabajo. Es decir, que el sistema educativo esté orientado a las potencialidades económicas de cada municipio. Yo siempre doy este ejemplo, yo soy del municipio de Sabana Grande, aquí en Francisco Morazán. Ese municipio vive de la agricultura, de la ganadería y de hacer comida, rosquillas y comidas. Ahí hay comedores en todo el municipio a la orilla de la carretera.
Pero el bachillerato que tiene el técnico Francisco Morazán ahí en Sabana Grande es computación y banca y finanzas. Entonces, al momento de graduarse los muchachos en realidad no tienen grandes opciones laborales. Podrían proseguir estudios en el siguiente nivel. Entonces, cuando yo hablo de construir una educación para el trabajo, es que ese municipio debería tener bachilleratos pertinentes para su potencialidad económica. Deberíamos de tener un bachillerato muy fuerte en agricultura, por ejemplo, o en ganadería. Uno, deberíamos de tener un bachillerato en industria de los alimentos, porque la gente ahí en ese municipio vive de hacer rosquillas y de hacer comida. Y otra de las propuestas que nosotros hemos planteado es el tema de hacer centros educativos de excelencia. ¿A qué me refiero con eso? Y vuelvo a esos municipios que son vecinos de aquí de Tegucigalpa. Tenemos a Sabana Grande, Ojona, Santa Ana, San Buenaventura, que son municipios hermanos. Prácticamente vive de lo mismo. Entonces, en un punto equidistante de esos 4 municipios, deberíamos de tener un centro educativo de excelencia, donde el gobierno ponga transporte público para el centro educativo y traer a los estudiantes más avanzados, a los estudiantes más destacados, a que puedan proseguir estudios en estos tipos de bachilleratos que deben de tener salida laboral, pero también les puede permitir llevar estudios en el siguiente nivel educativo para regresar a sus municipios y poder hacer crecer la economía. Solo si tenemos un sistema educativo pertinente para el tema económico, entonces vamos a tener crecimiento económico y en esa medida vamos a alcanzar desarrollo. Lamentablemente, Javier, nuestro sistema educativo en este momento está estudiando para el desempleo y los títulos de las universidades y de los colegios en Honduras prácticamente solo nos están sirviendo de adorno en la sala de nuestras casas. Y los títulos de las escuelas, de los colegios y de las universidades en realidad deben de ser una garantía para tener un puesto de trabajo o tener un trabajo digno y decente como lo establece la Constitución de la República, y eso nos permita mover la economía nacional. Comparto con usted, me parece que es importante esto que usted señala, que de alguna manera podría ser como una regionalización del tema educativo. Aquí Honduras es uno de los principales productores de café. Aquí debería existir un bachillerato, por lo menos, en el área para preparar técnicos en el área de caficultura. No pero solamente fíjate que ahí ¿sí? Toca un tema. Sí, le decía, bueno, mientras recuperamos la comunicación, lamentablemente hoy hemos tenido algunos inconvenientes porque está interesante la plática con el licenciado Daniel Esponda del COPRUN, es el secretario de formación del COPRUN, para abordar estas temáticas. Entonces, decía que... En ese sentido, ¿sí? Deberíamos de tener un bachillerato muy agresivo en ese tema. Le decía, y vuelvo a esos municipios, o vámonos a un municipio del occidente o del oriente del país que son productores de café. ¿Por qué no podríamos tener, como sucede en el eje cafetero colombiano, que están las fincas productoras de café, pero a la par hay un hotel de montaña donde la gente puede ir a conocer todo el proceso del café y además de la producción de café hay un valor agregado que es el turismo? Eso aquí perfectamente lo podríamos hacer. Claro, y vea usted cómo a la par de estas situaciones hay otras que podríamos poner en práctica. Pero, profesor, fíjese que hay una cadena, y yo creo que a usted como a mí casi no me agradan estas cadenas, pero tenemos que cumplir con esta obligación. Ya vamos a regresar solo estupidez con el profesor para seguir dialogando sobre estos temas. Ya regresamos. De vacunación en todo el país nos han permitido superar ya la marca de 3.2 millones de hondureños vacunados, de los cuales cerca de 1 millón de personas ya tienen sus 2 dosis aplicadas. Es un gran logro en tan poco tiempo. Prácticamente la mitad de los hondureños mayores de 12 años ya han recibido al menos una dosis. El tercer vacunatón que se celebró en el litoral atlántico del país el fin de semana nos permitió ampliar en más de 48,000 personas esta población vacunada. Pero más allá de alcanzar el objetivo planteado, esta actividad en Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, y gracias a Dios, es quizá la que nos ha dejado mayores enseñanzas. La velocidad como hemos estado vacunando nos ha llevado más rápido de lo previsto a un punto donde la mayoría de los hondureños que deseaban vacunarse ya están vacunados. Estudios nos indican
que hay alrededor de un 35% de los hondureños que por una u otra razón no creen en la vacuna o le tienen temor. ¿Qué nos indica esto? Que debemos comenzar a replantear la estrategia de vacunación. En las próximas horas tendremos reuniones con líderes de sociedad civil, organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación y además con líderes comunitarios, así como también sectores involucrados en el turismo, como los distritos turísticos, organizaciones deportivas, entre otros, para poder llegar de manera más efectiva a estos ciudadanos. Cada vez es más claro que el segmento de la población que quiere vacunarse se hace más pequeño. Cada día las filas de personas buscando la vacuna se vuelven más cortas. Aún teniendo vacuna, aún teniendo la disponibilidad de personal para aplicarla, la logística para masificar la vacuna, que es un deber de nosotros, el gobierno, proporcionar. Hay una importante cantidad de ciudadanos que simplemente no quiere vacunarse, y eso es preocupante. Muchos de estos ciudadanos que no quieren vacunarse han sido influenciados negativamente por los mismos de siempre, los que le apostaron al fracaso de la vacunación. Primero decían que fue malo confiar en el mecanismo COVAX, y COVAX ha venido cumpliendo. Después dijeron que no existía el contrato con Pfizer, apareció el contrato y después dijeron que no iban a venir las vacunas Pfizer y vinieron. Y también apostaron que no iban a venir otras vacunas, que no iban a haber donaciones. Y vinieron y ahora tenemos vacunas suficientes para todos. No les crean a esos, no les crean a los negativos, que no vamos a estar seguros hasta que el último de los hondureños y los seres humanos que les toque vacunarse de acuerdo a los médicos esté vacunado. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos un familiar, conocido o amigo que nos dice que no cree en la vacuna o que tiene temor a la vacuna. A ellos les digo, en todo el mundo hay estadísticas claras, estudios serios que demuestran que la vacuna reduce sustancialmente las muertes a causa de COVID. ¿Nos podemos contagiar? Sí, si no, mantenemos las medidas de bioseguridad. Pero el riesgo de muerte baja considerablemente si la persona está vacunada. Eso está probado científicamente. Necesitamos pasar de la estrategia de abrir las puertas e invitar a la gente a que venga a vacunarse, a ir a buscar al ciudadano, a llevar la vacuna a los lugares de trabajo, a los de mayor tráfico de personas, e incluso ir de barrio en barrio, aldea en aldea, caserío, acercar a la comunidad la vacuna para que la gente se vacune. Y la idea es vacunar a todos los que médicamente son elegibles para recibir la vacuna. Algo de este tipo ya se hizo este fin de semana en las ciudades y municipios donde se celebró el tercer vacunatón. Por ejemplo, ir a moles o locales comerciales, a las canchas deportivas, a iglesias. Este ejercicio nos ha enseñado mucho y creo que va a marcar la pauta de los futuros esfuerzos por hacer la vacuna más accesible, más cercana a todos. Enhorabuena para todos los organizadores y los operadores del tercer vacunatón. Felicidades a los cerca de 50,000 hondureños que se pudieron vacunar este fin de semana y gracias, muchas gracias a los miles de voluntarios y trabajadores de la salud involucrados en este gran esfuerzo. El próximo fin de semana viene la cuarta vacunatón. Se mueve al occidente del país. A mis paisanos del occidente, atención, Copán, Cocotepeque, Intibucá, Lempira, porque el reto ahora es para ustedes. Pendientes de los municipios y centros de vacunación habilitados se darán a conocer ya en las próximas comparecencias y a través de las redes sociales oficiales. Honduras se sigue vacunando. Vacunas hay y en grandes cantidades. Y el objetivo ambicioso de vacunar a todos los hondureños, que los médicos digan
que son elegibles para la vacuna, ya lo vemos más cercano. Necesitamos que los ciudadanos también se involucren en esta cruzada por la salud y la vida. Estamos hablando de la vida. Recuerde, vacuna más cuidado, igual protección para todos. Hola, quiero hablarte de algo que te ayudará a cambiar tu vida. Conoce Conecta, una plataforma en línea que ofrece atención gratuita a mujeres y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia en Honduras. Conecta es una plataforma amigable, fácil de usar, en donde podrás acceder desde cualquier lugar a servicios como apoyo psicológico, asesoría legal y orientación personalizada, utilizando tu celular, tablet o computadora. Estamos para atenderte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entra a conecta.gov.hn, haz clic en la pestaña Chatea con nosotras o clic en el icono de WhatsApp y una orientadora te explicará todo lo que Conecta puede hacer por ti. Para tu seguridad, la conversación es confidencial, se elimina automáticamente y no deja rastro en tu dispositivo. Somos un equipo de mujeres profesionales a tu disposición y dispuestos a ayudarte en una conversación de mujer a mujer. Anímate o cuéntale de nosotras a alguien que lo necesite. Desde hoy, conecta con tu seguridad y protección. Te esperamos en conecta.gov.hn. Las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programa. Bueno, cumplimos con la cadena nacional que ha decretado el gobierno. Continúo en este diálogo con el dirigente magisterial. Él es el secretario de la parte de formación dentro de lo que es la Secretaría de Formación del COPRUN, don Daniel Esponda. Don Daniel, entonces estábamos hablando de esta dinámica que puede ocurrir y entonces crear en diferentes puntos del territorio nacional el sistema educativo responda a las necesidades de esas comunidades. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos técnicos o ingenieros que saben sobre cuestiones del agua. Y en las comunidades, el mayor problema, comunidades como Sabana Grande, que usted la ha puesto de ejemplo, el problema es el tema del agua. No nos han enseñado a hacer un uso racional de este vital líquido. El sistema educativo puede permitir eso, crear a la parte de bachilleratos en esas áreas. Pero a mí me ha sorprendido, y no es desde ahora, conozco Sabana Grande y de ahí recuerdo ya por la década de los 80, cuando fue uno de los primeros comunidades que tuvo un instituto donde creo que estaban enseñando oficios. No sé en qué quedó al final, si todavía sigue ese instituto prestando este tipo de formación. En el caso del instituto de allá de Sabana Grande. Pero bueno, vamos al tema ya más que tiene que ver. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. ¿Van a admitir ustedes ir a las clases presenciales, semipresenciales, profesor? Bueno, yo con estos datos que acabo de dar, yo no creo realmente que la mayor parte de los padres de familia, a excepción de los que son de afiliación nacionalista, que quieren quedar bien con su partido, quieran mandar a sus hijos. Mandar a los niños en estos momentos a la escuela es una tragedia. Yo creo que aquí también este tema del retorno a clases está sirviendo, Javier, como una cortina de humo, para no hablar de otros temas importantes también, o para no decirnos en qué han malgastado el dinero del Fondo FIT. Fíjese que en el gobierno del presidente Lobo, que creo que fue lo único bueno que hizo Porfirio Lobo Sosa, creó un fondo que se llama Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Fondo FIT. Todas las compañías que venden internet y telefonía móvil aportan el 1% de sus ganancias brutas a ese fondo. Y ese fondo era para un uso exclusivo del tema de internet en las escuelas
y de internet en los hogares más pobres de Honduras. No sabemos a dónde está ese dinero. Nosotros debemos de comprender que la realidad que teníamos antes del 14 de marzo del 2020, que comenzó el confinamiento, no va a regresar, Javier. Difícilmente, al menos en el corto o el mediano tiempo no está. ¿Por qué? Porque la vacuna en realidad no es una barrera que nos va a impedir que nos contagiemos del COVID. La vacuna lo que va a hacer es que no nos agravemos y no vayamos a UCI, aunque ya hay gente que vacunados está en UCI o que han fallecido por el COVID-19 ya con las 2 dosis o inmunizados. Entonces, debemos de construir un sistema semipresencial entre la virtualidad, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y la semipresencialidad. Pero para eso necesitamos tener una plataforma de acceso libre y gratuito. Es decir, que cualquier persona, con tal que tenga un aparato inteligente o una computadora, si tiene datos móviles, sin necesidad de comprar datos, se pueda conectar a la página de la Secretaría de Educación y puede interactuar con sus docentes, puede dejar tareas, el docente le pueda revisar las tareas ahí y vayan a los centros educativos donde existan las condiciones a tener una atención semipresencial. Se ha querido presentar como que es una terquedad del magisterio. ¿Y qué pasó con la FON, que era donde estaban todas las organizaciones del magisterio organizados? Es que hay desunión, porque no sé si hay alguno de los grupos magisteriales que esté en contra de lo que usted hoy está proponiendo, que en este momento no es oportuno ir a clases. Bueno, nosotros somos muy respetuosos, Javier, de lo que piensen los compañeros de las organizaciones hermanas. La federación siempre ha sido una organización de hecho y en etapas coyunturales. La federación como tal no tiene personalidad jurídica ni tiene estatutos, es un pacto de damas y de caballeros donde hacemos unidad de acción. En este momento la federación pues ha sesionado algún tiempo, pero realmente no hemos podido llegar a mayores acuerdos. Yo creo que aquí lo más importante es ver cómo garantizamos la integridad física de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros docentes. Yo creo que no podemos caer en el juego de pensar que esta decisión es una decisión electoral o partidista. Esta discusión que estamos teniendo, Javier, de regresar o no regresar a los centros educativos, es un tema de vida o muerte. Yo no sé si usted tiene niños en edad escolar. ¿Tiene niños en la escuela, colegio? No, yo ya mis hijos están mayores, pero tengo, sí, sobrinos. ¿Pero tiene nietos? Todavía no tengo el privilegio, pero sí tengo gente cercana que tiene mis Pero sobrinos. Le voy a dar un ejemplo. Si usted tuviese niños en edad escolar, ¿los mandaría en este momento a la escuela? No, sería muy riesgoso. Sinceramente se lo digo. A mí me parece que es un Esa es la situación. Sí, además es que le hacen ver le quieren hacer ver a la opinión pública que nosotros somos unos malvados, despiadados, que no queremos ir a dar clases. Pero el gobierno no dice que nos tienen sin agua potable, que no tenemos tubería de agua potable, que no tenemos insumos de bioseguridad, que no han podido garantizar la conectividad a internet en estos tiempos de pandemia, que nosotros los profesores estamos costeando el internet, los aparatos, en muchos casos hasta mandando recargas electrónicas a nuestros estudiantes, y que en los hogares hondureños, por la incapacidad de ellos y por lo corrupto que es el partido de gobierno, no nos ha podido entrar al internet gratis, y que hay una discusión espantosa, que es entre comprar la comida del día y comprar una recarga para conectarse, cuando ya existe un presupuesto, un dinero y una ley para poder garantizar la conectividad a internet gratis en todo el sistema educativo nacional. Ahora, estamos finalizando prácticamente este año. ¿Qué va a ocurrir el próximo año? ¿Están ustedes en la disponibilidad de, ya a esas alturas puede ser que la cantidad de maestros vacunados debería ser total? Porque hay algunos maestros que se han vacunado a través del sistema del Seguro Social y otros de la salud pública en general. De lograr el objetivo de que todos los maestros estén vacunados antes del mes de febrero, ¿hay posibilidades de que sí vayamos a clases presenciales, profesor? Bueno, lo mejor del próximo año es que el Partido Nacional ya no va a ser gobierno, Javier. Eso es lo mejor de todo. Y espero yo que con otro gobierno sí podamos reconstruir el sistema educativo nacional y lo podamos refundar. Mire,
Primero es que hay que hacer una priorización de los centros educativos y buscar las alternativas para garantizar la reparación de los mismos. Eso es lo primero. Lo primero en realidad sería tener una plataforma de acceso libre y gratuito que nos permita garantizar la conectividad a internet de la mayor parte de los niños en Honduras. Eso es lo primero. Lo segundo, o ahí a la par, es ir mejorando los centros educativos. Si usted repara un centro educativo, tiene la plataforma, tiene vacunados a los profesores, tiene vacunados a los niños mayores de 12 años, entonces usted puede decir, bueno, vamos a hacer ese ejercicio de ida y vuelta. Por un lado, el trabajo en línea y por otro lado, el trabajo semipresencial. Y lo hacemos y podríamos avanzar. El reto, le decía, no es fácil, pero con este gobierno no se puede. Solo fíjese que esta es una manipulación mediática. Hoy estamos en 17 de agosto. Las elecciones son el 28 de noviembre. Las escuelas normalmente se han entregado una semana antes de las elecciones. Eso ha sido lo normal, digamos, lo cotidiano que hemos tenido en nuestro país. Faltan entonces menos de 2 meses para que termine el año escolar. No se ha vacunado ni el 4.5% de la población. Imagínense que en tiempo récord podamos vacunar en estas 2 semanas que tenemos de semana y media o 2 semanas que nos faltan de agosto. Tendríamos que esperar hasta el 22 de septiembre para poner la segunda dosis a los docentes. Y ya solo nos quedaría prácticamente 1 mes y 15 días de clase. Entonces, ¿por qué están empecinados en garantizarle el derecho a la educación a los niños y que volvamos a las clases en ese momento cuando no hay condiciones? O sea, ¿cuáles serían los conocimientos extraordinarios que tendrían los estudiantes faltando prácticamente menos de 1 mes y medio de clase? Me parece a mí, y me despierta alguna suspicacia, Javier, y una de esas es esta. ¿Será acaso que el gobierno del Partido Nacional quiere aprobar presupuestos extraordinarios para decirnos que va a comprar insumos de bioseguridad y que va a reparar escuelas para que se lo terminen robando como sucedió con los hospitales móviles? Esa es una, me parece a mí. La segunda es, fíjese que ellos dicen que van a aperturar en los municipios donde no hay contagios. Entonces mencionaba el ministro de manera irresponsable, el ingeniero forestal Leonardo Hueso, que abriría en los municipios del sur de Francisco Morazán, donde supuestamente hay bajos niveles de contagio, aunque hay. Digamos que no hay contagios. En todos esos municipios hay 1 o 2 profesores que viajan de Tegucigalpa al municipio a dar clases. O sea que estaríamos llevando el virus de las zonas urbanas como Tegucigalpa a las zonas rurales. Y entonces aumentaría el porcentaje de contagios y según las proyecciones del doctor Umaña, en 2 semanas vamos a estar teniendo un fallecido cada 10 minutos. Un fallecido cada 10 minutos. Entonces ya me los imagino diciendo que no, que debido al alto porcentaje de contagios y de fallecidos no pueden haber elecciones en noviembre y el hombrón se va a querer quedar. Podría ser otra posibilidad. No sé, esta gente yo la creo capaz de cualquier cosa. Ahora, si con toda esa experiencia que usted ha acumulado, profesor, aún siendo un hombre joven, ¿cuál es la realidad de este año electivo? ¿Realmente el estudiante está recibiendo la formación adecuada con las limitantes que se tiene, lógicamente, del sistema de contacto a través del Internet? ¿Qué calidad de estudiante es el que va a salir este año? Mire, primero no podemos caer en el juego de pensar que lo que teníamos antes de la pandemia era maravilloso. La calidad del derecho a la educación en Honduras está muy por el suelo. Y eso nos lo dicen los datos desde hace muchísimo. La lucha por la calidad de la educación es un reto muy viejo, Javier. De muchísimos gobiernos, desde que yo tengo uso de razón en este país se está hablando de la calidad del derecho a la educación. ¿Cierto? Sí. Segundo, esta discusión es una discusión entre la vida y la muerte. Yo prefiero sacrificar un año escolar y tener niños y profesores vivos, que con ellos podemos rescatar el sistema educativo, que ponerle a una escuela nombre de los niños mártires, por ejemplo, porque se murieron un montón de niños, porque de manera irresponsable reaperturamos las escuelas.
El sistema educativo hondureño solo tiene, y el pueblo hondureño solamente tiene una alternativa, que es refundar el sistema educativo, haciendo los elementos que ya he planteado, pero sobre todo garantizando el derecho a la educación de los niños y las niñas. Debemos de hacer un plan remedial para ir en búsqueda de los niños y de las niñas que han quedado excluidos del sistema educativo por elementos económicos, que eso ya lo expliqué al inicio del programa. Y debemos de reformar los bachilleratos, debemos de revisar el currículo nacional básico, debemos de revisar la forma en la que estamos formando los docentes en Honduras y cómo estamos escogiendo esos aspirantes para ser docentes. En conclusión, Javier, es mejor que sacrifiquemos un año más, este año 2021, que planteemos ese plan remedial para el año 2022 y que refundemos el sistema educativo nacional para construir esa educación para la vida y esa educación para el trabajo que necesita el país. Quiero agradecerle la presencia esta mañana, profesor. En otra oportunidad lo vamos a invitar para que hablemos ya de su proyecto político. Tengo entendido que salió electo como candidato a diputado dentro del Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo está esa actividad a nivel departamental? Bueno, hemos seguido organizando este proceso. Yo he sido un luchador social prácticamente desde que era niño, organizado en el movimiento estudiantil. Y bueno, hoy en la dirigencia magisterial también hemos enfrentado a los gobiernos. Hemos tomado la decisión como equipo, con el equipo, porque no ha sido una decisión personal, ¿verdad?, de asumir este reto, esta candidatura a diputación aquí en Francisco Morazán, porque realmente, Javier, estamos cansados de las políticas nefastas de los gobiernos que hemos tenido, y nosotros como sectores populares, como sectores sindicales, solo reaccionar a esas políticas nefastas. No debemos de caer en ese juego de que los dirigentes sindicales, los dirigentes populares, no debemos de participar en política. Y entonces, ¿quiénes son los que deben de participar en política? ¿Los ricos que han fracasado en los gobiernos? Pues a mí me parece que no, que debemos de participar porque el pueblo mismo, con sus representantes, somos los que debemos de crear las leyes en este país para lograr garantizar desarrollo. Los que han venido gobernando ya han comprobado que no pueden gobernar, o que solo están gobernando para esa élite que cada día en Honduras es más rica y que al pueblo hondureño cada día lo hacen más pobre. Esa es la lucha y esa es la tarea. Bueno, les deseamos éxitos y en una próxima oportunidad vamos a abundar ya en lo que es el tema político. Gracias al licenciado Daniel Espunda por habernos acompañado esta mañana aquí en El Sol de las Noticias. A ustedes gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único